días, bienvenido de nuevo en mi canal Marion Events. Hoy te recibo en mi dormitorio y después vamos a ir en mi dressing. Cómo vestirse según el evento. No soy estilista, no voy a hablar ni de moda ni de tendencia, sino de eventos. Te voy a hablar del dress code. Lo primero que hay que saber sobre el dress code es quién organiza el evento, es quien dicta la vestimenta y lo indica en la invitación. Términos para determinar cada categoría puede resultar un laberinto de palabras inglesas. Casual dress, ropa casual, dress down, ropa sencilla, dress suit, traje de etiqueta, dress up, etiqueta o incluso disfraces. Además, por determinar dress code depende de factores tan distintos como el tipo del evento o de la fiesta, la hora o el clima o las costumbres de la zona geográfica donde se hace el evento. ¿Tienes una boda, una comunión o un bautizo o otro evento social próximamente? ¿Es de mañana? ¿Es de tarde? ¿No sabes cómo vestirte o todavía no has elegido tu vestimenta? Acudir a cualquier tipo de evento es importante conocer las normas de la etiqueta. Y como decía Coco Chanel, cuando está bien vestido, los demás se fijarán en ti. De lo contrario, se fijarán solamente en la ropa. Vamos a mi dressing. En este tipo de evento sabemos que va a hacer calor y que vamos a ir al agua en algún momento a propósito o no. Tus outfits ideales son vestidos de verano coloridos largos o cortos, monos con estampados tropicales, shorts vaqueros que puedes diversificar según el look que quieras, rock, girly, casual, cowboy, etc. O incluso directamente el bañador. Olvídate de tus zapatos con tacones que se clavan en el césped, mejor cambiarlos por tangas, chanclas o directamente zapatillas o alpargatas. Una fiesta en la playa debe ser algo muy poco formal y de forma simbólica asociamos estas fiestas con el color blanco o el color tierra, con todas sus tonalidades. Suele tener lugar al final de la tarde cuando el sol está bajo. Tu outfit playero por excelencia es el vestido largo boho chic. Los vaqueros serán otra opción posible, no solo porque te calentarán por la noche, sino también porque te ofrecerán una amplia variedad de atuendos. Con una falda ajustada o un pantalón corto, tampoco te equivocarás, ya que estas prendas se llevan cómodamente sobre un bikini y la ropa con transparencia. También puedes poner coronas de flores o de plumas. Escoges unas sandalias de tonos beige o marrones que suelen darle un toque muy natural a tus outfits. Las sandalias estilo buggy, chanclas pala, te ayudarán a estilizar tu figura, además de ser prácticas y fáciles de poner y quitar. Te han invitado a pasar un día en yate o velero con unos amigos. Hay que saber que las embarcaciones tienen su propia etiqueta. Los barcos, por mucho eslora que tenga, son lugares reducidos, llenos de recovecos, donde un bolso rígido
no es bienvenido. Mejor opta por bolsas flexibles con poco equipaje. De hecho, no usarás muchas prendas más allá del traje de baño. A bordo en verano no se llevan zapatos, con la excepción de los veleros en regata y los pesqueros, donde los zapatos servirán para no resbalar. La suela blanca es la base de la etiqueta marina. Escoge un calzado náutico, deportivo, sandalias o mocasines. La estética tiene que ser elegante, casual y con notas marinas. Podemos ir con unos pantalones culottes, una camisa de tirantes, túnica o caftán, o una camisa de algodón, unos shorts de algodón o vaquero, e incluso un traje de baño. Ya podemos ir a disfrutar de los parques y almorzar en el césped, sin renunciar a ir estilada. Tenemos en cuenta los looks como el cuadro de Monet, el almuerzo sobre la hierba o las tabernas tipo Guinguet en Nogent de Francia. Aunque los trajes blancos de la Belle Époque pueden ser demasiado sofisticados, podemos robar la idea del traje holgado y suelto, en lino o mezcla de algodón, usado sobre una blusa ligera o una camisa de tirantes tipo Marcel. También podemos preferir el vestido cruzado, la falda larga floral o de cuadro Vichy. Evita los zapatos con tacones y opta por unas pequeñas sandalias o alpargatas o deportivas tipo Converse, de cuña, rafia, a ruego a tus atuendos. Los sombreros o gorras no tienen que faltar, igual que las gafas de sol. No son las barbacoas al aire libre uno de los mejores eventos del verano. Las ensaladas, las brochetas, el ambiente discreto, la compañía. Eso es lo que debería hacer los fines de semana de verano. Y a diferencia de salir con amigos a cenar o tomar una copa, puedes llegar con un look informal. Tus atuendos son simples pero elegantes, como un vestido wap floral, una falda corta o pantalones palazzo y una camiseta, o monos combinezón cortos. Los talones se clavarán en el césped y harán que caminar sea extremadamente difícil. Mejor usar sandalas con cuñas o plataformas, zapatillas de deporte. Y si no puedes vivir sin tus tacones, preferirías los tacones cuadrados en una fiesta de barbacoa. Esta es una de las ocasiones en las que sí está permitido usar el total look white y es una oportunidad que deberíamos aprovechar. Todo es válido siempre que se mantenga la elegancia. Los trajes o conjunto pantalón son muy estilosos y sus opciones son infinitas. El vestido es muy femenino, sin embargo, a mí me gusta hacer una clara distinción entre los vestidos para comunión o bautizo y los de boda. Es verdad que algunos sirven para todas las ocasiones, pero otros no. Otro clásico que nunca falla es la falda con la blusa. Si hay algo que me encanta de este conjunto es su versatilidad. Midi, lápiz con volumen, estampadas, lisa o largo, etc. Pero todas son válidas. Según el tipo de falda que elijamos, podremos añadir una blusa más básica o más llamativa. Elige rayas finas que realcen tu aspecto sin sobrecargarlo. Una cartera de mano, un bolso pequeño. Los zapatos deben ser de tacón medio o alto y estar bien conjuntados con el bolso.
Suele tratarse de eventos que tienen lugar de pie. Normalmente en la invitación se indica el dress code que hay que llevar. De esta forma, el anfitrión marca el carácter más o menos formal del cóctel. Si en la invitación se indica que se debe llevar un vestido de cóctel, tiene que ser elegante y aunque puede variar ligeramente según las tendencias y la temporada, suele ser hasta la rodilla un poco más largo. Cuando el cóctel se celebra a primeras horas de la tarde, no es necesaria mucha formalidad y puede llevarse por la rodilla o incluso algo más corto, con o sin estampados y de tonos claros. Sin embargo, si es de tarde-noche, lo ideal son los tonos lisos y algo oscuro para lucir más elegante. Se permite el medio tacón, aunque el cerrado es más elegante y dependiendo de la ocasión puede llevarse sandalias, además de un maquillaje suave y las joyas. Si el evento es al aire libre, la estación lo permite y el acto es de día, un sombrero o un tocado formará parte de un cóctel perfecto. Recuerda que el día es el único momento para adornar tu cabeza. Si decides no ir tocado, el pelo tiene que ir con un semi-recorrido o al menos arreglado, bolso pequeño o cartera o clutch. Es el momento perfecto para llevar pamelas, canotier, coronas, turbantes, en general cualquier tocado. El objeto de estos complementos es de protegernos del sol. Solo se puede utilizarse para la ceremonia de día, celebradas entre el 15 de marzo y el 15 de octubre. La hora límite es a 16 de la tarde. Se llevan siempre con vestidos por debajo de las rodillas. En ningún caso se utilizarán con prendas mini o largo que se han reservado únicamente a la fiesta o eventos nocturnos, en los que no hay cabida para las pamelas. Si te animas a llevar una pamela tendrás que tenerla puesta al menos hasta que los novios bailan el vals después de comer. Esta regla solo contempla una excepción y es en el caso que la pamela sea tan grande que moleste a los comensales sentados junto a ti a la hora de comer. Lo más recomendable es llevar el pelo recorrido en moño barro, dejando todo el protagonismo a la pamela. Las joyas serán pocas y sencillas para no recargar el conjunto. Nunca hay que combinar pamelas con gafas de sol. Si la pamela dificulta el dar 2 besos, habrá que saludar dando la mano. Tocar la pamela o el tocado al lado derecho por varias razones. El acompañante masculino está a la izquierda y así podemos asegurarnos de que no le moleste. Normalmente las mujeres llevan la raya a la izquierda. Si sumamos el volumen en este mismo lado, la proporción entre el cabello y el adorno no está equilibrada. Después del atardecer, el vestido largo es el rey de la noche. Además, es la prenda de más etiqueta del vestuario femenino y cuenta con una amplia variedad de posibilidades: espaldas al aire, tirantes finos, escotes, pero siempre debe cubrir las piernas y aún estas no se ven, es recomendable llevar siempre medias. Los zapatos que acompañan el vestido siempre de tacón alto y fino y el bolso siempre de mano. El vestido largo, además de ocasiones de gala, solo se viste en actos de noche. Puedes usar un tocado, aún también debe ceder el paso el vestido. Los dos deben complementarse para que uno no supere el otro. Un vestido muy vistoso necesita un tocado más discreto, un vestido más sencillo acepta un tocado más grande, vivo y atrevido. Por la noche puedes utilizar dorado, cristales, piedras preciosas, lentejuelas, etc. Si la cuestión de vestirse de blanco para una boda se responde rápidamente, por lo general es no. La cuestión de la vestimenta negra no es tan obvia como podría pensarse, aunque este color está en el inconsciente colectivo más asociado al evento fúnebre. Otra posibilidad, y agradecemos al señor Saint Laurent que en la década de los años 70 selló su condición de icono de moda con el lanzamiento de su famoso smoking para mujer llamado el smoking. De hecho, se puede llevar sobre la piel o sobre un top de seda. Asegura elegancia y sobriedad.
fondo de mi corazón que te ha gustado y que te ha ayudado. Yo me lo he pasado súper bien haciendo de modelo y haciendo un desfile. Detrás todo el montón de ropa, no hay más, eso es menos divertido. Acabo esta serie de videos especial eventos con este video. ¿Sabías que los primeros zapatos identificados datan de la época neolítico? Es decir, del 6000 a 2500 a.C. Había mocasín en Europa y Norteamérica, botas de cuero en Persia y Mongolia y sandalias en países cálidos. También has podido ver que uso mucho el vestido o la falda midi, que es un viejo recuerdo de los años 50, en una época en la que no había que ponerse ni demasiado corto ni demasiado largo. Una falda de dama chic y burguesa, fluida y cómoda, que lucían más o menos nuestras abuelas. Está. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Pulgar arriba, comentarios, compartir mis videos, suscribirte en mi canal. Un beso grande y próximo video. Adiós.